Sí, buenos días, les agradezco mucho este tiempo que van a compartir con nosotros. Nos parecía oportuno y necesario dar una información detallada sobre lo ocurrido en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague, en la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático que acaba de concluir. Como ustedes conocen, la delegación cubana fue presidida por el vicepresidente Esteban Lazo. Aquí me acompaña el compañero Fernando González, viceministro primero del SINMA, es decir, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cuba, el compañero Pedro Luis Pedroso, subdirector de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el compañero Jorge Luis Fernando Chamero, director del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el compañero Luis Paz, también especialista, experto de ese ministerio, y no está con nosotros el compañero Orlando Rey, que fue uno de los negociadores cubanos en este proceso. He visto en la mañana de hoy un cable de prensa de AFP que atribuye al primer ministro británico Gordon Brown la acusación de que un puñado de países había tomado como rehén las negociaciones sobre el clima en Copenhague. Dijo: nunca más deberíamos enfrentar el punto muerto que amenazó con hacer fracasar estas negociaciones. Nunca más deberíamos dejar que solo un puñado de países tomen como rehén un acuerdo global hacia un futuro más verde. También hay declaraciones de ayer del ministro de Medio Ambiente británico, Ed Miliband, con acusaciones mendaces sobre la actitud de la correlación, las distintas posiciones que asumieron las delegaciones de los estados parte de esta convención. Y en la lectura de la prensa del domingo y de la propia televisión, incluidas posiciones editoriales, uno aprecia que hay una enorme confusión con lo ocurrido en Copenhague. Por tanto, quisiera enfatizar en que en Copenhague no hubo acuerdo alguno de la conferencia de las partes. No se tomó ninguna decisión con relación a compromisos vinculantes o no vinculantes de naturaleza política o de naturaleza de derecho internacional en modo alguno. Simplemente en Copenhague no hubo acuerdo. Copenhague, muy lamentablemente, terminó sin el menor acuerdo. En Copenhague solo hubo una componenda ambigua y engañosa a espaldas de la conferencia, impuesta por el presidente Obama a un grupo de países que después se trató de imponer a los estados parte de la convención. En esta cumbre hubo un solo Obama, imperial, arrogante, que no escucha, que impone posiciones, que incluso amenaza a los países en desarrollo. La cumbre de Copenhague fue un fracaso y un engaño a la opinión pública mundial. La causa de ello es la evidente, se hizo allí evidente, quedó al desnudo la falta de voluntad política de los países desarrollados. En esta cumbre ni siquiera hubo fotos. La foto habitual de los jefes de Estado, etcétera, que a veces adornan cumbres sin mucho contenido. En este caso, muy tristemente, ni siquiera foto hubo, sino imágenes de una represión violenta sobre manifestantes y hechos de exclusión de las organizaciones no gubernamentales, la tan pregonada sociedad civil que muchas veces se utiliza por los países desarrollados con motivaciones netamente políticas, fue excluida de la sala del evento a partir del primer día. Copenhague fue un paso atrás en la acción de la comunidad internacional para prevenir o mitigar
los efectos del cambio climático, del calentamiento global. Los patrones irracionales de producción y consumo en los países capitalistas desarrollados son la causa del cambio climático. Y el orden internacional actual es un obstáculo estructural para avanzar en el camino de la cooperación internacional, de los compromisos de financiamiento y transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países del sur, precisamente en la adopción de estas estrategias. Copenhague había concitado una enorme expectativa. Asistieron más de 100 jefes de Estado. En total se calculaban los participantes, según los anfitriones, en más de 46.000, es decir, era una mega conferencia que, sin embargo, ha terminado en el fracaso de ustedes conocidos y que yo voy a argumentar con detalles hoy. Como ustedes conocen, yo trato de ser muy conciso en los encuentros con la prensa. Hoy tendré que utilizar más de su tiempo porque quiero incluso presentar evidencia documental de lo que estoy diciendo. Ya el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en Río de Janeiro en 1992, había dicho: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. Este discurso emblemático de Fidel, que es además un prodigio de síntesis, podría haber sido presentado por la delegación cubana porque cada palabra conserva plena vigencia. En su momento, aunque fue un discurso extraordinariamente aplaudido y bien acogido en esa conferencia, algunos podían pensar que se exageraba.